Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy nos sumergimos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a fascinar, especialmente si son seguidores de las telenovelas turcas y, por supuesto, de sus estrellas más queridas. Vamos a desentrañar juntos el secreto de Kerem Bürsin en la serie de Hande Erçel. Sí, así como lo escuchan. Sabemos que la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel trascendió la pantalla, pero hoy vamos a ir más allá de los rumores y las especulaciones. Queremos explorar qué es lo que realmente hizo que su colaboración en esa serie fuera tan especial, qué elementos contribuyeron a esa conexión tan palpable y, sobre todo, qué secretos, si es que los hay, se esconden detrás de esa magia. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón y nos permiten seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Vamos a empezar analizando el contexto de la serie en la que Kerem Bürsin y Hande Erçel compartieron protagonismo. Estamos hablando, por supuesto, de Sen Kalkam, que en español se conoce como Te tocaré la puerta, o El amor está en el aire, dependiendo de la región. Esta producción turca se convirtió en un fenómeno global, capturando la atención de audiencias en muchísimos países. Y gran parte de ese éxito, sin lugar a dudas, se debió a la pareja protagónica. Kerem Bürsin, interpretando a Serkan Bolat, y Hande Erçel, dándole vida a Eda YLDZ, crearon una dinámica en pantalla que era simplemente eléctrica. Pero, ¿qué hay detrás de esa electricidad? ¿Fue solo una actuación impecable o había algo más? Primero, analicemos la química entre ellos. Cuando hablamos de química en la actuación, nos referimos a esa conexión intangible, esa chispa que surge entre dos actores que hace que sus personajes se sientan reales y que la audiencia crea en su relación. En el caso de Kerem y Hande, esta química era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, todo gritaba autenticidad. Y esto no es algo que se pueda fingir fácilmente. Requiere una confianza mutua, una comprensión profunda de los personajes y, probablemente, una conexión personal real. Hablemos un poco de sus trayectorias individuales antes de esta serie. Kerem Bürsin, nacido en Turquía pero criado en Estados Unidos, aportaba una perspectiva internacional y una experiencia actoral diversa. Había trabajado en diferentes proyectos, mostrando una versatilidad que le permitía abordar personajes complejos. Por otro lado, Hande Erçel ya era una figura consolidada en la televisión turca, conocida por su carisma y su capacidad para conectar con el público. Juntos formaron una dupla que parecía destinada al éxito. Sus estilos actoral se fusionaban a la perfección, creando un equilibrio entre la intensidad de Serkan y la vitalidad de Eda. Ahora, profundicemos en la construcción de sus personajes. Serkan Bolat es un arquitecto exitoso, distante, frío y un tanto arrogante, que se ve obligado a fingir un compromiso con Eda para recuperar su beca. Eda YLDZ, en contraste, es una joven soñadora, apasionada y resiliente, que vive con la decepción de haber perdido su oportunidad de estudiar arquitectura. La premisa de Sen Kalkam es un cliché romántico clásico, la pareja que se odia al principio y termina enamorándose locamente. Pero lo que diferencia a esta serie es la forma en que Kerem y Hande le dieron vida a esa premisa. El guión, por supuesto, juega un papel fundamental. Las escenas de conflicto inicial, cargadas de sarcasmo y diálogos afilados, fueron el caldo de cultivo perfecto para que la tensión se construyera. Y luego, a medida que los personajes se veían obligados a pasar más tiempo juntos, la vulnerabilidad empezó a asomar. Kerem Bürsin supo transmitir esa capa oculta de Serkan, ese hombre herido por el pasado que lucha por abrirse al amor. Hande Erçel, por su parte, hizo que Eda fuera entrañable, una protagonista con la que la audiencia podía empatizar y por la que podía desear lo mejor. Pero la magia no reside solo en el guión o en la actuación individual. Radica en la interacción. Las famosas miradas de Serkan a Eda se convirtieron en un tema de conversación recurrente entre los fans. Esos momentos en los que, a pesar de las palabras, se transmitía un universo de sentimientos. ¿Cómo se logra eso? A menudo se trata de una profunda comprensión del personaje, de la relación y de la confianza entre los actores para explorar esos matices.
Se dice que Kerem Bürsin, en particular, tenía una habilidad especial para improvisar y añadir pequeños gestos o expresiones que hacían sus personajes más humanos y creíbles. Y aquí es donde empezamos a hablar de El Secreto. Más allá de la química obvia, ¿qué más pudo haber contribuido a su éxito como pareja en pantalla? Una teoría muy extendida es que para lograr esa conexión tan real, los actores tuvieron que desarrollar una amistad sólida fuera de cámara. Y, de hecho, los rumores de que su relación sentimental fue más allá de la actuación surgieron precisamente por la autenticidad de su vínculo. Cuando los actores se llevan bien, se respetan y se divierten trabajando juntos, eso se refleja en la pantalla. La camaradería, el apoyo mutuo, la capacidad de reírse juntos y crear un ambiente de trabajo positivo, todo eso se traduce en una energía diferente. Piensen en las entrevistas que daban juntos. A menudo se les veía relajados, cómplices, riendo de las anécdotas del rodaje. Esto no es solo una actuación para las cámaras. Si bien un poco de autopromoción es esperable, esa naturalidad en su interacción sugirió una conexión genuina. Se rumorea que Kerem Bürsin es un actor muy dedicado, que se sumerge por completo en sus personajes y que fomenta un ambiente de trabajo colaborativo. Hande Erçel también ha sido descrita como una compañera de trabajo amable y profesional. Es posible que esa combinación de profesionalismo y una conexión personal facilitara la creación de una relación tan creíble en la ficción. Otro aspecto a considerar es la dirección de la serie. Los directores juegan un papel crucial en guiar a los actores para que saquen lo mejor de sí mismos y creen escenas memorables. Es probable que el equipo de dirección haya sabido cómo aprovechar al máximo la química entre Kerem y Hande, dándoles el espacio para explorar la complejidad de sus personajes y la evolución de su relación. A veces la magia sucede cuando el director crea un ambiente seguro donde los actores se sienten libres de experimentar y ser vulnerables. Ahora hablemos de la evolución de su relación en la serie. Senkalkapm no fue una historia lineal. Tuvo sus altibajos, sus malentendidos, sus momentos de alegría y de dolor. La forma en que Kerem y Hande interpretaron esa montaña rusa emocional fue clave. Vimos a Serkan pasar de ser un hombre incapaz de expresar sus sentimientos a alguien que lucha por hacerlo, y a Eda pasar de ser una joven con el corazón roto a una mujer fuerte que reclama su lugar. Esa progresión, esa madurez en sus interpretaciones, fue lo que mantuvo a la audiencia enganchada. ¿Y el secreto? Si tuviera que resumirlo, diría que el secreto de Kerem Bürsin en la serie de Hande Erçel, y viceversa, radica en una combinación de varios factores, pero uno de los más importantes es la autenticidad de su conexión. No se trataba solo de memorizar líneas y seguir un guión. Se trataba de comprenderse mutuamente como actores, de confiar el uno en el otro, de permitirse ser vulnerables y de crear una energía que resonara con el público. Muchos argumentan que la clave estuvo en que ambos actores estaban en un momento de sus carreras en el que querían dar lo mejor de sí. Kerem, con su experiencia internacional, probablemente aportó una visión fresca y una gran dedicación. Hande, ya una estrella, demostró su evolución como actriz, capaz de ir más allá de los roles superficiales. La sinergia entre ellos fue excepcional. Es como si sus talentos se hubieran potenciado mutuamente. Además, recordemos que la serie se filmó durante un periodo relativamente largo. Esto les dio tiempo para desarrollar aún más esa conexión y esa comprensión mutua. No fue una serie corta donde los actores solo tienen unas pocas semanas para crear una relación creíble. Tuvieron meses para sumergirse en sus personajes y en la dinámica entre ellos. Esta continuidad en el tiempo de rodaje es algo que a menudo se subestima, pero que puede ser fundamental para la construcción de relaciones sólidas en pantalla. Otro punto a considerar es la forma en que manejaron las escenas íntimas. Aunque Senkalkapm no es una serie explícitamente erótica, sí que tiene momentos de gran carga emocional y romance. La delicadeza y el respeto con los que Kerem y Hande abordaron estas escenas, la forma en que transmitieron la conexión física y emocional sin caer en lo vulgar, fue admirable. Esto habla de un alto nivel de profesionalismo y de una comprensión de la sutileza necesaria para contar una historia de amor de manera efectiva. También es importante mencionar el impacto que tuvo el fandom en el éxito de la serie. Los fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel son increíblemente apasionados y dedicados. Su apoyo incondicional, la creación de contenido en redes sociales, la difusión del show en todo el mundo, todo esto contribuyó a la histeria colectiva que rodeó a Senkalkapm.
Y cuando un fandom está tan enamorado de una pareja en pantalla, eso puede generar una energía positiva que a su vez refuerza la conexión entre los actores y la audiencia. Pero volvamos al secreto de Kerem. Si bien no podemos saber exactamente qué pasó entre bastidores o cuál fue la profundidad de su relación personal, sí podemos inferir que hubo un respeto mutuo, una admiración profesional y muy probablemente una amistad genuina. Kerem, con su carisma y su dedicación, aportó una energía magnética a la serie. Su forma de interpretar a Serkan, con esa mezcla de dureza y vulnerabilidad, cautivó a millones. Y al lado de Hande, que aportó su dulzura, su fuerza y su talento, crearon una pareja inolvidable. Podríamos decir que el secreto de Kerem Bürsin en esta serie fue su capacidad para ser auténtico. Fue su habilidad para dejarse llevar por el personaje y por la dinámica con su compañera. Fue su compromiso con la creación de una historia de amor que se sintiera real y conmovedora. Y cuando se combina eso con el talento de Hande Erçel, el resultado es, sin duda, mágico. En retrospectiva, Senkalkapm no solo fue una historia de amor, sino un fenómeno cultural. Y Kerem Bürsin, junto a Hande Erçel, fueron los arquitectos de esa magia. Su química en pantalla se convirtió en un referente, demostrando que cuando los actores se conectan a un nivel profundo, pueden crear algo verdaderamente especial. El secreto no es un conjuro o un truco. Es la suma de talento, dedicación, profesionalismo, química y quizás, una amistad que trascendió la ficción. Así que para recapitular, hemos explorado la increíble química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en Senkalkapm, analizando cómo sus trayectorias individuales, la construcción de sus personajes y la interacción en pantalla contribuyeron a ese éxito. Hemos especulado sobre el papel de una posible amistad real y el ambiente de trabajo positivo que pudo haber existido. Hemos destacado la importancia del guión, la dirección y la evolución de su relación a lo largo de la serie. Y finalmente hemos llegado a la conclusión de que el secreto reside en la autenticidad de su conexión, en su dedicación y en la sinergia que crearon juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el verdadero secreto de Kerem Bürsin en la serie de Hande Erçel? ¿Tienen alguna otra teoría? Por favor, no duden en dejar sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leerlos y saber qué opinan. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.